Suma de fracciones con el mismo denominador. Vamos a suponer que queremos sumar dos fracciones, pero que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos sumar 1/3 más 1/3. Bien. La primera fracción, lo que nos está indicando su denominador, este es 3, es que la unidad tenemos que dividirla en 3 partes iguales y de estas 3 partes, el numerador, este 1 de aquí, nos dice que tenemos que tomar una, digamos, esta parte de aquí. Para la segunda fracción, pues es lo mismo. El denominador es el mismo, entonces el tamaño de las partes que tenemos que sumar son iguales y el numerador, que es este 1, nos está diciendo también que tomemos una parte. Muy bien. Cuando lo sumamos, pues lo que tenemos que hacer es juntar estas partes, la parte roja y la parte azul, que corresponden a las dos fracciones, y eso lo vamos a hacer aquí. Entonces aquí ponemos la parte roja y junto a ella ponemos la parte azul. Entonces, a la hora de que queremos sumar, pues vemos que tenemos dos partes cuando dividimos la unidad en 3, o sea que el resultado debe de ser 2/3. Si lo queremos hacer en números, pues entonces al sumar estas fracciones, esto nos va a dar otra fracción y el denominador pues va a ser el mismo porque estamos sumando tercios con tercios. Entonces, como vemos aquí, el resultado pues también son tercios, también es la unidad dividida en 3. Entonces, el denominador es el mismo y en el numerador pues tenemos que poner el numerador del primero, este 1, y sumarle pues el numerador del segundo para que nos dé finalmente 2/3, o sea, lo mismo que tenemos aquí. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a pensar ahora en que vamos a sumar 2/5 más 1/5. Bien, igual que antes, pues vemos que el denominador, que en este caso es igual para las dos fracciones, nos dice para la primera fracción que la unidad, que es este rectángulo, la dividimos en 3, 4, 5 partes y de esas 5 partes tomamos 2, que es lo que nos dice el numerador. Tomamos 1 y 2. Entonces, esta área roja nos representa la primera fracción. Para la segunda fracción, pues hacemos lo mismo. Tenemos también 5 partes, es el mismo denominador, pero ahora tomamos nada más una de estas 5 partes. Cuando las sumamos, pues tenemos que juntar las dos. Entonces, aquí, en esta fracción que nos va a representar el resultado, pues tomamos estas dos y las copiamos aquí, 1 y 2, y tomamos esta otra y la copiamos acá, de manera que el resultado pues nos va a dar 3 partes de 1, 2, 3, 4, 5, o sea que el resultado va a ser 3/5, que a la hora que lo queremos hacer con números, pues esto nos va a dar igual una fracción. El denominador nos dice en cuántas partes tenemos que dividir la unidad y pues decimos que son 5 porque es lo mismo que en cualquiera de estos dos casos. Y el numerador lo obtenemos juntando, o sea, sumando el numerador de la primera, que es un 2, con el numerador de la segunda, que es un 1, de manera que esto finalmente nos da 2 más 1, 3/5, que es precisamente
esta fracción que tenemos aquí. Muy bien. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que queremos sumar, en este caso, 2 séptimos más 3 séptimos. Entonces, pues igual que antes, el denominador, que es el mismo en las dos, nos dice que la unidad, que es este rectángulo, lo tenemos que dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. La primera fracción, pues nos dice que tenemos que tomar 1 y 2 de estas 7 partes, y el numerador de la segunda, este 3, nos dice que tenemos que tomar 1, 2, 3 de estas 7 partes. Esta fracción que está aquí es 2 séptimos y esta fracción que está aquí es 3 séptimos. Al sumarlas, pues otra vez lo que tenemos que hacer es, en el resultado que va a estar representado acá y que también son séptimos, también es la unidad dividida en 7, tomamos esta primera fracción, esta área roja, y pues la juntamos con esta otra fracción, que es el área azul. Las juntamos aquí y entonces, pues el resultado van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Este resultado van a ser 5 séptimos. Otra vez, para hacerlo con números, pues el denominador va a ser el mismo, 7, porque el resultado también es la unidad dividida en 7 partes, y copiamos aquí el numerador de la primera y le vamos a sumar el numerador de la segunda. O sea, vamos a juntar estas dos partes con estas 3 partes, es lo que estamos haciendo aquí, y entonces el resultado pues van a ser 5, 2 y 3, 5 séptimos, que es el mismo resultado que obtuvimos por medio de estos dibujos. Muy bien. Vamos ahora a hacer otro ejemplo, que es el siguiente. Vamos ahora a suponer que queremos sumar 2 tercios con 2 tercios. Entonces, bueno, igual que antes, el denominador nos dice que tenemos que partir la unidad, que es este rectángulo, en 3 partes. Entonces, la primera fracción, el primer quebrado, nos dice que tenemos que tomar 2, el numerador nos dice que tenemos que tomar 2 de estas 3 partes. Para la segunda fracción, el numerador, que es 2, nos dice que también tenemos que tomar 1 y 2 de estas 3 partes. Y ahora, pues para sumarlos, los vamos a juntar y empezamos a juntar aquí 1 y 2, pero si se fijan, a la hora de querer juntar estas 2 partes de acá, pues aquí nada más nos cabe una porque ya se nos llenó la unidad con 3 partes que estaba dividida en 3 y nos falta otra que necesitamos ponerla pues en otra unidad que también dividimos en 3. Entonces, pues bueno, el resultado van a ser 1, 2, 3, 4, juntamos todas estas 4 y van a ser 4 tercios, que también lo pudiéramos escribir como un entero, que es esta parte de aquí, correspondería a un entero, más un tercio que nos faltó de poner aquí. Si lo queremos hacer con números, pues otra vez el resultado va a ser una fracción cuyo denominador va a ser también 3, porque el denominador nos está indicando el tamaño de la parte. O sea, esta parte la obtenemos, cada una de estas partes la obtenemos al dividir la unidad en 3. Y aquí también el tamaño de las partes, aunque después hayamos tenido que poner otra unidad, no importa.
el tamaño de la parte es la que corresponde a dividir la unidad en 3. Entonces tenemos que poner aquí 3 en el denominador y, como siempre, para ver qué tenemos en el numerador, pues juntamos las dos partes de la primera fracción, las vamos a juntar con las dos partes de la segunda fracción y entonces pues el resultado nos va a dar un 3 y aquí 2 más 2, 4 tercios, que también, como vimos aquí, se puede escribir como un entero, que son 3 tercios, más un tercio. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a suponer que queremos sumar 2 cuartos más 3 cuartos. Entonces, pues, igual que antes, la primera fracción, el denominador, que es el mismo en las dos, nos dice que la unidad la tenemos que dividir en 1, 2, 3, 4 partes. Y en la primera fracción nos dice que tenemos que tomar 2 de estas 4 partes. Y la segunda fracción, pues el numerador que vale 3 nos dice que tenemos que tomar 1, 2 y 3 de estas partes. Para obtener el resultado, pues tenemos que juntar estas dos, aquí vamos a poner el resultado, y pues tenemos que ponerlo aquí también en una unidad dividida en las mismas 4 partes iguales, porque estamos sumando partes del mismo tamaño, y a esto le tenemos que sumar o que juntar con las 3 partes que provienen de la segunda fracción, que son 1, 2, y otra vez, como se nos acabó la unidad, porque se nos juntaron las 4 partes, la que nos falta, que es esta, pues la ponemos aquí, de manera que pues finalmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, todo esto son 5 cuartos, porque la unidad está dividida en 4, y pues decíamos que esto también lo podemos escribir como un entero que corresponde a este entero de aquí, más un cuarto, que es esta parte que nos falta. Otra vez, para hacerlo con números, el denominador es el mismo, 4, y pues en el numerador, pues lo que tenemos que poner es la suma de los numeradores. El primero más el segundo. Y esto nos da 2 más 3, 5 cuartos, que es el mismo resultado que habíamos obtenido acá. Que, igual que en este caso de aquí, pues también lo podríamos poner como un entero más un cuarto. Bien. Fin del video.